Ya está grabando. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea Dios, alabado sea el santo nombre de Cristo Jesús. Estamos aquí un sábado más, aquí en la iglesia Juan 3:16, en el programa poder105fm.com y también en Facebook Live, en la página Guerreros de Jesucristo. La gloria sea para Dios. En este día vamos a hablar acerca del pecado. Vamos a hablar acerca de lo que produce el pecado en el hombre y hasta dónde nos puede arrastrar el pecado. Vamos a estar hablando también un poco de unos cuantos tipos de pecado. Sabemos que hay miles de pecados, hay cientos de pecados en el mundo que pueden arrastrar al hombre a pecar y después de ahí arrastrarlo al infierno, pero Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere que todos procedan al arrepentimiento, acepten a Cristo como su Señor y Salvador y sean perdonados. Cristo quiere que todo el mundo se salve, todo el mundo en general se salve. Para eso murió Cristo Jesús, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la condenación eterna y darnos ese regalo de salvación, de vida eterna en su nombre. Voy a leer unos versículos bíblicos en el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 7, versículo 18. Voy a hacer una pequeña oración, una pequeña pero poderosa oración en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, Padre santo, Padre amado, Padre de la gloria, en el nombre de su Hijo santo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, Señor, le pido que me ayude para exponer esta santa y bendita palabra. Le pido, Señor, por su misericordia, que me dé sabiduría, Padre eterno, que me use como un punto de contacto para compartir esta santa palabra por el internet, por el Facebook, Señor. Padre santo, que alcance esta palabra un alma que esté afligida, un alma que esté llena de pecado y que esta santa y bendita palabra produzca arrepentimiento en su vida, Padre. En el nombre de su Hijo santo y amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Y la gloria, la alabanza y la majestad siempre serán para su santo nombre, eterno Padre. Amén, amén y amén. Aquí dice Romanos capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 18, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una batalla en todo ser humano. El pecado siempre está a las puertas. El pecado siempre está para querernos hacer caer. El pecado está acechando para destruirnos, porque lo que produce el pecado es condenación. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. O sea que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado, es un esclavo del pecado y de las cosas malas. Aquí el apóstol Pablo hace una analogía acerca del hombre interior, que el hombre interior lucha con su mente para agradar a Dios, pero con su carne es llevado al pecado. Y el apóstol Pablo hace una analogía diciendo que el pecado que mora en mí, en mi carne, o sea que el hombre desde que nace es pecador por naturaleza. Nace bajo pecado, nace siendo esclavo del pecado, nace siendo arrastrado por esa corriente del pecado. Pero antes de terminar esta analogía, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí inmediatamente
da ese grito de agradecimiento, ese grito de gloria a Dios. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Le damos gracias a Dios, todos los que hemos sido salvos, los que hemos sido perdonados, los que hemos creído a la palabra, los que nos predicaron una vez el evangelio y nos dijeron que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay libertad de ya no servirle al pecado. Y cuando yo hice la decisión de entregarle mi vida a Cristo Jesús, inmediatamente el Señor hizo un cambio en mi vida. Me perdonó todo mi pecado, perdonó todas mis desobediencias, perdonó todo lo malo que yo hacía y era antes. Me perdonó por su misericordia. Clamé al nombre de Cristo Jesús y fui perdonado. Clamé al Hijo de Dios y mi pecado fue borrado. O sea que en este día, tú que nos estás oyendo por el internet y nos estás viendo por Facebook Live, tú puedes hacer esa decisión hoy de servirle a Dios. Clama al nombre de Cristo Jesús, la Biblia dice, y serás salvo. Cree en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, y serás perdonado. El Señor perdonará la multitud de tus pecados, perdonará todo lo que has hecho. El hombre natural, por naturaleza, es vendido al pecado. Por eso vemos que hay muchos vicios, muchas drogas, que hay muchas maneras que el enemigo usa para desviarnos del camino de verdad, de justicia. El enemigo es tan astuto que ha inventado muchas religiones. Aparentemente las religiones son buenas. Aparentemente la religión te lleva a Dios, pero Jesucristo vino a formar una sola iglesia. Hay una sola iglesia, hay una sola religión, hay un solo evangelio que te puede llevar a Cristo Jesús. Y el enemigo, usando de estrategia, empezó a fabricar mentira. Por eso vemos hoy tantas religiones como yo voy a hablar claramente el día de hoy. Hay religiones que usan imágenes, hay religiones que usan la Biblia, pero una Biblia cambiada, una Biblia no 100% como está escrita desde el principio, sino que toman una versión de la Biblia, la cambian para entonces poder hacer una religión y hacer pensar a la gente que le están sirviendo a Dios, pero lamentablemente están viviendo una mentira. ¿Qué debo de hacer salvo? Ven a Cristo Jesús. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Busca una iglesia cristiana evangélica, una iglesia donde te prediquen la verdad, donde te prediquen el verdadero evangelio, donde ocupen la verdadera palabra que Dios nos dejó para nuestra salvación. Hay mucha gente que está buscando la salvación. Por ejemplo, hay una religión de los chinos que es Buda, hay una religión de los musulmanes, los hindús tienen más de 10,000 religiones diferentes que adoran a diferentes dioses, tienen dioses de animales, tienen dioses mitológicos, tienen muchas cosas, pero todo eso es una mentira para hacerte caer en la trampa del maligno. El maligno lo que quiere es que tú te pierdas. Por eso fabrica mentiras. Aún utiliza el maligno la palabra de Dios y la cambia para hacerte caer. Y lo vemos cuando Cristo estaba en el desierto por 40 días y 40 noches, cómo el enemigo se le apareció y usando las mismas escrituras trató de engañar a Cristo Jesús, trató de tentar a Cristo Jesús y hacerlo caer para que el ministerio del evangelio no pudiera ser predicado por Cristo Jesús. Pero sabemos que Cristo estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, y pudo resistir esa tentación del enemigo y cumplir cabalmente lo que Dios lo mandó a hacer aquí a la tierra, de venir y traer el evangelio para salvación, y venció al enemigo allí en el desierto. Y la Biblia dice que el enemigo se alejó por un tiempo. Usando la Biblia quiso tratar de engañar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero como Cristo tenía la presencia de Dios en el Espíritu Santo, pudo resistir esa acechanza, pudo resistir ese ataque del maligno. Así el enemigo busca diferentes formas de hacernos caer. Eso es tocante a la religión, pero también nosotros sabemos que el enemigo utiliza diferentes tipos de estrategias como la droga,
Hay mucha gente que está en la droga y su mente y su cuerpo están destruidos de tanta droga que se han metido. Ya no son la misma persona que eran antes. Han perdido todo, han perdido la familia, han perdido el trabajo, pierden los hijos, pierden absolutamente todo por un engaño, por la droga, por los vicios. También el alcoholismo destruye muchas familias, destruye muchos matrimonios, a mucha gente. Como siempre vemos en las noticias cómo mucha gente muere por causa del alcohol, que van manejando y van bebiendo, ya sea que se estrellen y se maten o matan a otra persona. Pero el pecado siempre está envuelto en todo eso. El pecado, la Biblia dice que entró por un hombre. El primer hombre que pecó fue Adán en el jardín del Edén. Sabemos cómo la serpiente engañó a la mujer y después la mujer engañó, le dio del fruto a Adán, y sabemos que de ahí entró el pecado al mundo entero. Ese fue el comienzo del pecado. El hombre era santo, el hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Pero el pecado, cuando entró al hombre, destruyó ese plan perfecto de Dios que tenía para el hombre. Y lamentablemente hoy vemos en nuestros días cómo la corrupción ha llegado a todo ser humano, cómo el ser humano para lo malo corre prontamente, pero para venir a Cristo Jesús les predicamos, les hablamos y lamentablemente no quieren venir a los pies de Cristo Jesús. Pero el evangelio tiene que seguirse predicando, escuchen o no escuchen, el evangelio lo tenemos que seguir predicando para la gloria y la alabanza de Dios, y para que nadie tenga excusa cuando esté delante de la presencia de Dios, que no escuchó el evangelio, que no le predicaron. Va a haber muchos testimonios de hermanos que están saliendo a la calle a predicar, de hermanos que están dando tratados en las calles predicando, de hermanos que igual que nosotros están a través de el internet y de Facebook y de las redes sociales, están tratando de compartir el evangelio a todo el mundo. Estamos tratando como iglesia de Cristo dar a conocer la misericordia de Dios. Estamos tratando en lo más posible, ya sea hasta por la televisión, por el radio, estamos llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Y todo esto es para gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo lo que hacemos es para el Señor, trabajamos para el Señor. Si estamos aquí hoy predicándote esta palabra, es porque tenemos un compromiso con Dios. El Señor Jesucristo nos dejó la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso quiere decir a todo ser humano que hay en el mundo, toda lengua, toda tribu, toda nación, no importando el idioma, no importando la distancia. Tenemos un compromiso de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la encomienda que nos dejó Cristo Jesús antes de subir al cielo. Eso está en el evangelio de Juan, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas. Antes de subir al cielo, Jesucristo nos dio la orden de ir y predicar a todo el mundo esta santa y bendita palabra, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en la santa y bendita palabra de Dios, el que la recibiere y creyere a la prédica del evangelio, la Biblia dice que será perdonado. Su nombre quedará inscrito en el libro de la vida. Ya ha pasado de muerte a vida, ha pasado de ser hijo de condenación a ser hijo de Dios. Hay muchos privilegios que el Señor nos da cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Aquí en 2 de Corintios capítulo 4 dice, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que el todo de nosotros es Cristo. Nuestro
La piedra reprobada por los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, dice la Biblia, y es Jesucristo. Jesucristo está en nuestros corazones, Jesucristo está en nuestras vidas, Jesucristo guía nuestros pasos como cristianos aquí sobre la tierra. Somos hijos de Dios y nos guía el Espíritu Santo de Dios, ya que todo lo que hacemos lo tratamos de hacer para el Señor. Esta prédica que nosotros ocupamos de nuestro tiempo para venir aquí, pudiendo estar tal vez en nuestra casa haciendo otras cosas, le damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos permite estar aquí dándote esta palabra. Y aquí detrás de nosotros hay un grupo también de hermanos que toman de su tiempo para venir y compartirte el evangelio, como el hermano Jorge, que está ahí en la cabina. Él no sale en la cámara, no sale en la emisora, pero nos está apoyando allá atrás de la computadora, poniendo la música. Cuando nosotros tomamos una pausa, él es el que mueve el equipo y usa de su tiempo, porque él también tiene que viajar un poco para llegar hasta acá. Pero nosotros sabemos que él lo hace con amor, igual que nosotros, para servirle a Cristo Jesús. Nuestro compromiso como cristianos es servirle a Cristo Jesús, porque somos deudores de Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos pecadores, pero que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice la Biblia, que Cristo murió por nosotros cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todo el mundo estaba bajo condenación, porque ahora, gracias a Cristo Jesús, no todo el mundo está bajo condenación. Está bajo condenación todo el mundo que no le sirve a Cristo Jesús. Pero nosotros que ya le servimos a Cristo Jesús, hemos pasado a una vida eterna. Estamos viviendo la vida eterna aún aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos llamados hijos de Dios. Nuestra heredad, nuestra ciudadanía ya está en el reino de los cielos. Sabemos que mucha gente busca la ciudadanía de este país. Muchos tratan de venir a este país y hacerse ciudadano de este país, residente de este país, pero se les olvida una ciudadanía mucho mejor. Esta ciudadanía de aquí es bueno, y el que pueda hacerlo, hágalo, pero se deben de preocupar más de tener la ciudadanía del cielo. La ciudadanía de aquí tiene un corto tiempo, un periodo, y llega a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Cuando la gente muere. ¿Cuándo se termina? Cuando la gente muere, o lamentablemente sabemos que hay mucha gente que es deportada de este país por X causa y pierden la ciudadanía o el estatus legal. Pero la ciudadanía del cielo, Dios nos la ha regalado a nosotros, sus hijos. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de el reino de los cielos, representamos a Cristo Jesús aquí en la tierra y nos ha dado un cargo en la tierra. Somos embajadores. Si alguien ha visitado las Naciones Unidas, ahí llegan muchos embajadores de muchos países. Pues nosotros los cristianos somos embajadores del reino de los cielos. Y nosotros damos a conocer la palabra de Dios. La encomienda como embajadores del reino de los cielos es dar a conocer la palabra de Dios. Compartir el evangelio, hablar de la misericordia de Dios, hablar de las cosas que tendremos en el reino de los cielos. Por eso la Biblia nos llama embajadores del reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo Jesús. La Biblia también dice que Dios, como rogando por medio de nosotros, nos dice que se arrepientan. Les dice que se arrepientan, que vengan a los pies de Cristo Jesús. Por eso aquí, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y en qué les hizo creer? En la mentira. Les hizo creer que no es necesario que se congreguen. Les hizo creer que estando en la droga van a ser salvos, que Dios es un Dios de justicia, de misericordia. Y claro que Dios es un Dios de justicia y de misericordia, pero Dios aborrece el pecado. Y si tú mueres en pecado, si tu pecado no es perdonado, lamentablemente el pecado te va a condenar. Ya no hay vuelta de hoja, la salvación se obtiene en vida. Porque hay muchas religiones que hacen largas oraciones después que
el hombre murió sin Cristo y hacen sacrificios, le prometen a Dios caminar largas distancias, llevar a cuestas una imagen para que el hombre que murió, la persona que murió sea perdonada. Ahí ya no hay perdón. El que muere sin Cristo, lamentablemente se va al infierno. Y eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice que la salvación se recibe estando en vida. Después de ahí viene la condenación. Y los que hemos recibido el perdón de pecados, la salvación, si llegáramos a morir, aquí en 2 de Corintios también habla del rapto de la iglesia, de un rapto que muy pronto va a acontecer, de que nosotros que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que en otro tiempo cometimos muchos pecados, que nos llenamos de pecado, de corrupción, nos llenamos de vicios, de cosas inmundas, malas, desagradables delante de los ojos de Dios, pero que hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y nos presenta aprobados delante de Dios. Aquí en 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, teniendo la visión, y el Espíritu Santo de Dios nos dice que nosotros los que hayamos quedado no precederemos a los que murieron en Cristo Jesús. Esto quiere decir que los que murieron en Cristo Jesús fueron lavados de sus pecados, fueron perdonados de sus pecados y murieron con la promesa de resurrección para vida eterna. Murieron esperando esa promesa de Cristo Jesús que hizo que Él regresaría por su iglesia. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros, los que vivamos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos y Cristo nos va a esperar en las nubes y de ahí nos vamos a ir al reino de los cielos por toda la eternidad. El que no se arrepiente, el que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lamentablemente se va a quedar en la tierra o se va a quedar en la tumba muerto. Y va a resucitar después en el gran juicio del trono blanco. Ese juicio va a ser para condenación. Ya los salvos se salvaron. Ya los que murieron en Cristo se salvaron. Ahora viene otro juicio para los incrédulos, para los borrachos, para los homicidas, para los homosexuales, para los que practican mentira. Hay un juicio y es el gran juicio del trono blanco, donde te recomiendo que no aparezcas, sino que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador para que heredes esa vida eterna que el Señor nos regala, esa vida eterna que Dios nos da por su misericordia. No es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decirle a Dios, yo me gané mi salvación por mí mismo. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo, yo me salvé por mi dinero o por mis obras que yo hice de caridad. Nadie puede decir eso. Yo me salvé porque era un hombre muy bueno sobre la tierra. Nunca robé, nunca mentí, nunca forniqué, nunca adulteré, nunca probé la droga, nunca hice nada malo. Nadie puede decir eso delante de Dios. La única forma de salvarse es a través de Cristo Jesús. La Biblia lo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna, y le damos gracias a Dios porque nos llamó de nuestro pecado, nos llamó y nos limpió y nos perdonó, y ahora tenemos esa promesa de vida eterna. La gloria y la alabanza sean para nuestro Dios. Vamos a tomar una pausa en el nombre de Cristo Jesús y regresamos para despedirnos. Estamos esperando al hermano Ureña, parece que ya llegó por ahí. Voy a regresar en un momento, vamos a tomar unos 5 minutitos, regresamos para que el hermano Ureña se una conmigo para esta prédica que es acerca del pecado. El pecado, y yo tomé por referencia el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, que habla acerca del pecado que mora en los hijos de desobediencia. Ahora ya somos hijos de Dios y el pecado no opera en nosotros, aunque a veces le fallamos a Cristo Jesús por nuestra humanidad, pero no practicamos el pecado. Cometemos el pecado pero sin practicarlo. Son caídas que tenemos. Sabemos que la Biblia habla de David que cayó en pecado también, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Salomón que se dejó seducir y desviar del plan de Dios. El hombre más sabio sobre la tierra
se dejó seducir por las mujeres porque tenía esa debilidad y pecó delante de Dios. Pero en el libro de Eclesiastés habla acerca del predicador, y ahí en uno de sus escritos Salomón dice que cuando era viejo se arrepintió, y sabemos que Dios es misericordioso y lo perdonó. Así que vamos a regresar ahorita en 5 minutos. No se muevan de Facebook, regresamos. No se muevan de poder105fm.com, que regresamos ahorita en 5 minutos. Dios les bendiga.